A fines del siglo XIX, las jornadas laborales eran de 16 horas y en ocasiones hasta 18 horas por día. Después de la Guerra Civil y luego de una gran recesión económica, se dio lugar a una rápida expansión de la producción industrial en los Estados Unidos, y Chicago era el epicentro de la industrialización por el desarrollo del ferrocarril. En 1868, el presidente estadounidense Andrew Johnson promulgó una ley en la que se establecía que la jornada laboral debía ser de 8 horas diarias. Muchas empresas se mostraban reacias a cumplir con la nueva ley, estableciendo cláusulas en los contratos que obligaban a los obreros a trabajar 12, 14 y hasta 18 horas diarias. En otras palabras, la ley no se respetaba y el gobierno de ese entonces hacía la vista gorda. El movimiento anarquista de varios miles de trabajadores de la ciudad estaba centrado en el periódico en alemán llamado Tiempos de los Trabajadores, editado por August Spies. Otro medio muy importante fue el semanario La Alarma, editado por Albert Parsons. Ambos eran comunicadores y figuras importantes para el movimiento obrero. Con la consigna 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para la recreación, el 1 de mayo de 1886, en ciudades simultáneas de Estados Unidos, se organizó una gran huelga que juntó cantidades enormes de gente cuyas estimaciones varían de 300.000 a 500.000 de huelguistas. Los medios de prensa de ese entonces condenaban las huelgas, acusaban al movimiento de delirante, de intentar paralizar la industria y de violento. El 3 de mayo de 1886, una multitud de trabajadores se reunieron cerca de la planta de McCormick Harvesting Machine Company, una empresa constructora de vehículos de Chicago que ya venía de una huelga anterior en 1885. Entre la multitud, a las afueras de la planta, estaba el editor August Spies. A pesar de los llamados de Spies a la calma, la policía disparó al tumulto. 2 trabajadores de McCormick fueron asesinados. Indignados por este acto de violencia, los anarquistas locales imprimieron y distribuyeron rápidamente volantes que convocaban a una reunión al día siguiente. La ubicación de la misma sería la Plaza High Market de Chicago, un área abierta utilizada para los mercados públicos. Se distribuyeron más de 20.000 copias del volante. La manifestación comenzó pacíficamente bajo una ligera lluvia en la noche del 4 de mayo de 1886. El ambiente estaba tan tranquilo que el alcalde Carter Harrison, quien había presenciado parte de la reunión, se marchó del lugar temprano. A las 10:30 gran parte de la multitud ya se había ido, ya que el clima se estaba deteriorando. La policía irrumpe en el escenario y le ordena a Albert Parsons, quien estaba terminando el último discurso de la noche, que desista en nombre de la ley y a la multitud que se disperse. Una bomba casera rellena de dinamita con una carcasa de metal fue arrojada. La bomba explotó, matando al policía Matthias Dagan con fragmentos de metal volando. La policía declaró que después de la explosión de la bomba hubo un intercambio de disparos entre los oficiales y los manifestantes. Sin embargo, muchos testigos aseguraban que la policía disparó contra los manifestantes que huían, volvió a cargar y luego volvió a disparar. En total murieron 7 policías y una cantidad desconocida de manifestantes, pero que se calculan en al menos 50 civiles yaciendo heridos o muertos en las calles. En un par de minutos el lugar estaba vacío. En el sitio web Chicago History Resources se puede obtener mucha documentación que data de la época, como material de archivo, transcripciones de informes, testimonios del juicio y manuscritos. Allí podemos encontrar un informe del inspector que dio la orden a los manifestantes que se dispersen. Afirma que en el tiroteo temía que algunos de sus hombres en la oscuridad pudieran dispararse unos contra otros. Un oficial dejaba su testimonio anónimo en el que decía que un gran número de policías resultaron heridos por los revólveres de otros policías, que disparaban a ciegas entre la oscuridad, el ruido y el caos. Cada hombre estaba por su cuenta. Al otro día se declaró la ley marcial. Los periódicos de todo Estados Unidos denunciaron a los anarquistas y abogaron por colgar a los responsables de los disturbios de High Market. Toda la comunidad laboral e inmigrante era vista como sospechosa.
Se realizaron redadas policiales en hogares y oficinas de presuntos anarquistas. Arrestaron a miles de huelguistas e inmigrantes y finalmente se sometería a juicio por conspiración a 8 trabajadores: George Engel, Adolf Fischer, Louis Ling, Michael Schwab, Oscar Neebe, August Spice, Samuel Fielding y Albert Patterson, siendo solo estos 3 últimos los que estuvieron presentes el día de los hechos. El juicio duró todo el verano y todos los medios se alimentaron de los disturbios de Haymarket. Dicho juicio es histórico y legendario por la cantidad de irregularidades en el mismo, donde nunca parecía juzgarse el hecho, sino a la militancia e ideología de los acusados. La selección del jurado fue difícil, ya que despedían a cualquier persona que pudiera llegar a expresar empatía hacia los acusados. Ninguna prueba los incriminaba. No se pudieron hallar evidencias que los vinculen con haber arrojado la bomba, y ante esto, la fiscalía argumentó que, dado que los acusados no habían reprobado activamente a la persona que había arrojado la bomba, por lo tanto eran igualmente responsables como conspiradores. Los relatos sensacionalistas de los medios de prensa inspiraron un miedo público generalizado y repulsión contra los huelguistas, así como prejuicios hacia los inmigrantes, polarizando la opinión pública. Después de que se agotaron las apelaciones, el gobernador de Illinois conmutó las sentencias de Fielding y Schwab a cadena perpetua el 10 de noviembre de 1887. En la víspera de su ejecución programada, Ling, quien había sido acusado de fabricar la bomba, se suicidó en su celda. Al día siguiente, 4 acusados, Engel, Fischer, Parsons y Spice, fueron llevados a la horca. José Martí, corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, escribía: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas, delante del cadalso como en un teatro. Spice grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña. La trampa cede, los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza espantada.